agradecemos todas tus bendiciones, Señor. Un nuevo día que nos das y la oportunidad que nos da de iniciarlo leyendo tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos para comprenderla, ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. En tu nombre te lo rogamos, Jesús. Amén. Amén. Libro de Ruth, capítulo número 4, en la versión Reina Valera contemporánea. Booz se dirigió a la entrada de la ciudad y allí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado a Ruth. Y le dijo, hermano, ven y siéntate aquí conmigo. El pariente fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense también con nosotros. Cuando ellos se sentaron, Booz le dijo a su pariente, Noemí ha vuelto de Moab y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelech. Creo conveniente que lo sepas y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigos aquí a los presentes ancianos de mi pueblo. Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú y después de ti, yo. El pariente respondió, está bien, compro el terreno. Entonces Boaz añadió, al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita, que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió, si es así no puedo comprar las tierras porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú, te cedo mis derechos. Desde hacía mucho tiempo había una costumbre en Israel que en una compra por rescate una de las partes se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. Así que el pariente le quitó el zapato y le dio a Boaz y le dijo a Boaz, toma tu posesión de las tierras. Entonces Boaz les dijo a los ancianos de todo el pueblo, ustedes son testigos de que hoy compro a Noemí, le compro a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelech y de sus hijos Kelión y Machlón. Además tomo por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Machlón, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos de este acuerdo. El pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron, somos testigos. Que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un ilustre y distinguido un hombre ilustre y distinguido en Efrata y en Belén. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así fue como Booz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos alientos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz ese niño es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Yesé, que fue el padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Hezrón. Hezrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Naasón. Naasón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz. Y Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Yesé. Y Yesé fue padre de David.
El libro de Samuel. En Ramatayim de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcana, hijo de Jeroboam, que era descendiente en línea directa de los efrateos Eliú, Toú y Suf. Elcana tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero no así Ana. Todos los años Elcana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Hofni y Finés, hijos de Elí. Al llegar el día en que Elcana ofrecía sacrificio, les daba su parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor, y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Un día Elcana le preguntó: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Y Ana se levantó después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto. Le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser, y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió: No, Señor mío, no estoy ebria, no he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía, es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Elí le respondió: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella respondió: Espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí, comió y dejó de estar triste. Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. Allí Elcana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo: Yo se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su marido: Yo no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allá para siempre. Y Elcana le respondió: Haz lo que creas que es mejor. Quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo y además llevó 3 becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño.
En cuanto mataron el becerro, el niño fue llevado a Elí, y ella le dijo: Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor. Y allí adoró al Señor. En su oración, Ana dijo: En ti, Señor, mi corazón se regocija, y en tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora pues puedo burlarme de mis enemigos, porque me regocijo en su salvación, en su salvación. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Que nadie se jacte ni sea altanero de que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda acción. El Señor quien los quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz 7 hijos, y la mujer fecunda ahora desfallece. El Señor da la vida y la quita. Nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. El Señor da pobreza y riqueza. El Señor nos humilla y nos enaltece. Al pobre lo levanta de la nada y saca de las inmundicias al mendigo para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son los bases de la tierra, sobre ella ha firmado el mundo. El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ante el Señor son derrotados sus enemigos, desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra, otorga poder al rey que escogió y exalta el poder de su ungido. Elcana regresó a su casa en Ramá y el niño se quedó a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Era costumbre entre los sacerdotes y el pueblo que cuando alguien ofrecía un sacrificio mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote tomaba un tridente e iba al perol, la olla, el caldero o la marmita, y sacaba carne para el sacerdote. Así lo hacían con todos los israelitas que acudían a Silo. Además, antes de quemar la grasa, llegaba el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: el sacerdote quiere carne para asar, no quiere carne cocida, sino cruda. Y si la persona le decía: primero debe quemarse la grasa, después de esto podrás tomar todo lo que quieras, el criado respondía: dámela ahora mismo, ahora mismo. De lo contrario, la tomaré por la fuerza. Este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave porque no mostraban ningún respeto por la ofrenda del Señor. El joven Samuel servía ante el Señor vestido con un éfod de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y les decía: que el Señor te dé más hijos de esta mujer,
para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Después de eso, ellos se regresaban a su casa. Y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo: la gente se queja de ustedes, de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Un día un hombre de Dios fue a visitar a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra de Faraón, ¿no es verdad que me manifesté a ellos con toda claridad? Yo escogía a tu padre de entre todas las familias de Israel para que fueran mi sacerdote y presentara sobre mi altar las ofrendas y quemara incienso y llevara el éfod delante de mí. Además le di a sus descendientes todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedí al pueblo ofrecerme en el tabernáculo? ¿Por qué has respetado más a tus hijos que a mí y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel? Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice: yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. Pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Ninguno de ellos llegará a viejo. Tu familia caerá en desgracia, mientras que a Israel lo colmaré de bienes. Ya lo he dicho. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. A cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi, que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos sus descendientes morirán en plena juventud, como señal de lo que te he dicho. Tus 2 hijos, Fonni y Finés, morirán el mismo día, pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Yo haré que no le falten descendientes y estará delante de mí ungido todos los días de su vida. El que haya sobrevivido en tu familia irá y se arrodillará delante de él y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan y que lo ocupe en algún trabajo entre los sacerdotes para tener que comer. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy, Señor.
Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle: Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven, así que le dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: Escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga les zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: Aquí estoy. Y Elí dijo: ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue y aún más si me oculta lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo todo sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo: Pues él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y los vencieron. Mataron como a 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron: ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Allá tiene que acompañarnos siempre. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó a traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Osni y Fines, los dos hijos de Eli, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron: ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron: Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a hacer de nosotros?
Nunca antes nos había pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue él quien castigó a los egipcios con plaga en el desierto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor conver- para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Hofni y Fines, los dos hijos de Eli. Pero ese mismo día, uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Llegaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy encorvado porque se había llevado el arca de Dios, porque se habían llevado el arca de Dios cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que había pasado en la batalla. Toda la ciudad se puso a gritar. Elí oyó la gritería y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió. Vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí le preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le respondió, los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus dos hijos, Hofni y Fines. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espalda y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y cercana al parto. Y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal. Y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, la partera, las parteras le dijeron, ten ánimo, pues has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Pero el niño le puso por, no- pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, porque el arca de Dios había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Por eso dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues ha capturado el arca de Dios. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero al día siguiente,
Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor, solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las dos manos, y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. Por esta razón, hasta hoy, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. El poder del Señor se dejó sentir sobre Yo no escucho al hermano Moya. No sé si ustedes lo escuchan. No, no se escucha. Bueno, voy a ir leyendo yo entonces hasta donde lo escuchamos, hermano Moya. No sé qué pasó con su audio. El poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón nuestro Dios. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer acerca del arca del Dios de Israel? Y los jefes respondieron: llévenla hasta Gat. Y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá. Pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues les quebrantó su ánimo, y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se llenaron de tumores. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los ecronitas se espantaron y dijeron: nos ha venido el arca de Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirles: devuelvan el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde para que no nos mate a todos. Y es que toda la ciudad vivía con el temor de la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos, y los que no morían se llenaban de tumores y sus gritos llegaban hasta el cielo. El arca del Señor estuvo 7 meses en la tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Díganos cómo podemos devolverla a su lugar. Los sacerdotes dijeron: cuando regrese el arca del Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla con una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados y sabrán por qué el poder de Dios se ensañó contra ustedes. Entonces ellos preguntaron: ¿y en qué consiste la compensación que debemos pagar? Y ellos respondieron: deben entregar 5 figuras de tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los jefes filisteos, porque una misma plaga los afligió a ustedes y a sus jefes. Hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y así honrarán al Dios de Israel. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. ¿Por qué son insensibles como el faraón y los egipcios? Ellos trataron con dureza a los israelitas, pero los dejaron ir y ellos se fueron. Construyan ahora un carro nuevo y elijan a 2 vacas que no hayan llevado antes el yugo y que estén criando. Pónganles el yugo y únzanlas al carro, y no dejen que sus becerros las sigan. Tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro. Pongan en una caja las joyas de oro que hicieron como compensación por la culpa cometida, y dejen que el carro se vaya. Pero fíjense qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a Bet-Semes, su tierra, eso querrá decir que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males.
Pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino que lo que sufrimos fue un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas que no habían llevado yugo y que estaban criando, las uncieron al carro y encerraron a sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y a un lado la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores como compensación por la culpa cometida y la dejaron ir. Y las vacas se dirigieron a Bet-Semes, iban andando y bramando sin apartarse del camino, y los jefes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle, segando el trigo, y cuando alzaron los ojos y vieron el arca se alegraron mucho. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo en donde había una gran piedra. Entonces ellos tomaron la madera del carro y la partieron y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor. Luego los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Cuando los 5 jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Las figuras de los tumores de oro que los filisteos pagaron como compensación al Señor fueron 5. Una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón. Y las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también 5, conforme al número de las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor permanece en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran, porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes. Y dijeron: ¿quién será digno de estar delante del Señor y el Dios Santo? Perdón. ¿Quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿Contra quién se ensañará? ¿Contra quién se ensañará cuando se aparte de nosotros? Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim para que les dijeran: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévenla con ustedes. Los habitantes de Kiriat y Jearim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y congregaron a Eleazar su hijo como guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años y desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: si todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel les dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpa, y yo rogaré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en Mizpa, en el caudillo de los israelitas. Y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, se prepararon para ir a luchar contra ellos, y cuando los israelitas lo supieron,
se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos libre del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas, pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó, y los israelitas los vencieron. Salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos más allá de Bet-car y los hirieron de muerte. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, porque el poder del Señor estuvo en contra de ellos mientras Samuel vivió. Los israelitas liberaron el territorio que los filisteos tenían en su poder y recuperaron las ciudades que les había arrebatado. Desde Cron hasta Gad, así los israelitas y los amorreos vivieron en paz. Mientras Samuel vivió, gobernó el pueblo de Israel. Todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpa y dictaba leyes para todos los israelitas. Después regresaba a Ramá, donde vivía y donde también edificó un altar al Señor, y desde allí impartía justicia al pueblo. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abiel. Los dos eran caudillos en Beerseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey y todo lo que el Señor había dicho. Les dijo: el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrán al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarle a sus oficiales, a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de los rebaños, y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar
pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, no será así. A como dé lugar tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones. Y nuestro reino gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor. Y el Señor le respondió, atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresaran cada uno a su ciudad. Había un israelita muy valiente que se llamaba Cis, hijo de Abiel. Era descendiente en línea directa de Seror, Becorab y Afía. Este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy valiente, era un joven muy bien parecido. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además era muy alto que cualquiera del pueblo. Un día se perdieron las asnas de Cis, su padre, así que éste le dijo a su hijo Saúl, levántate y ve enseguida a buscar las asnas. Lleva contigo a uno de los criados. Saúl y sus criados atravesaron los montes de Efraín y llegaron hasta el territorio de Salisa, pero no las encontraron. De allí siguieron a la tierra de Sagalí y tampoco las hallaron. Fueron entonces a la tierra de Benjamín y tampoco estaban allí. Cuando llegaron a la tierra de Sud, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, vamos a regresar, tal vez ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por las asnas. Pero el criado le dijo, en esta ciudad hay un hombre de Dios a quien todos respetan, pues todo lo que él anuncia sucede sin falta. Vamos a verlo. Tal vez nos dé de alguna pista en cuanto al propósito de nuestro viaje. Y Saúl le respondió, está bien, vamos, pero ¿en qué podemos? Está bien, vamos, pero ¿qué podemos ofrecerle? Ya no tenemos pan en nuestras alforjas. ¿Qué podemos llevarle a ese hombre de Dios? El criado respondió, yo tengo un poco de pan, pero se la daré a ese hombre para que nos diga hacia dónde dirigirnos. Antiguamente, cualquiera en Israel que consultaba a Dios decía, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba al que luego se llamó profeta. Así que Saúl le dijo a su criado, bien dicho, vamos pues. Y se dirigieron a la ciudad en donde estaba el hombre de Dios. Cuando subían por por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían por agua y les preguntaron, ¿vive aquí el vidente? Ellas les respondieron, sí, pero más adelante desen prisa porque hoy ha venido a la ciudad para acompañar al pueblo que va a ofrecer sacrificios en el santuario que está en en lo alto del cerro. En cuanto, en cuanto entren en la ciudad lo van a ver, pero búsquenlo antes de que suba al santuario para para el banquete, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, ya que eh, ya que es él quien bendice el sacrificio. Después de eso, comen los invitados. Vayan ahora mismo y lo hallarán. Ellos se dirigieron a la ciudad y cuando llegaron al centro, Samuel ya venía hacia ellos y en dirección al santuario del cerro.
Pero el Señor ya había hablado con Samuel. Un día antes de que Saúl llegara, le había dicho, Prepara, pre- prepárate, porque mañana a esta misma hora te enviaré a un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él lo va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos, y yo he puesto en ellos mis ojos. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé, este es el que va a gobernar a mi pueblo. En cuanto Saúl vio que Samuel entraba en la ciudad, se acercó a él y le dijo, te ruego que me digas dónde vive el vidente. Y Samuel le respondió, yo soy el vidente, acompáñenme al santuario allá arriba y come hoy conmigo. Mañana, cuando te vayas, te diré todo lo que te está inquietando. Yo sé que hace 3 días se perdieron las asnas de tu padre, pero no te preocupes, porque ya las encontraron. Ahora dime, ¿quién merece tener lo mejor que hay en Israel? Te lo voy a decir, lo merecen tú y la familia de tu padre. Pero Saúl le respondió, yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas? Entonces Samuel tomó a Saúl y a sus criados y los llevó a la sala y les ofreció la cabecera de la mesa. Aun cuando Samuel tenía 30 invitados más, luego le dijo al cocinero, trae la porción de carne que te dije que apartaras. El cocinero llevó la espaldilla y todo lo que iba con ella y la puso delante de Saúl. Entonces Samuel le dijo, esto estaba reservado para ti, sírvete y come, pues, pues se reservó para tu visita que ya esperaba, aun cuando todo el pueblo también estaba invitado. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando bajaron del cerro, fueron, fueron a la ciudad y Samuel habló con Saúl en la azotea de la casa. Al día siguiente, al des- despuntar el alba, Saúl estaba en la azotea, pero Samuel lo llamó y le dijo, levántate para que te despida. Saúl se levantó y ambos salieron. Y cuando se dirigieron al otro lado de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que ordenara al criado, adelantarse. El criado se adelantó y entonces Samuel le dijo a Saúl, tengo un mensaje de Dios para ti. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Hoy, después que nos despidamos, vas a encontrar a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en Celsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andas buscando y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido. Sigue tu camino y cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino. Después de saludarte, ellos te darán 2 panes y los debes aceptar. Cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano hacer, porque Dios está contigo.
Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Al llegar a la colina vieron que el grupo de profetas venía al encuentro de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder y Saúl comenzó a profetizar. Y cuando todos los que lo conocían lo vieron profetizar junto con los otros profetas, se preguntaron los unos a los otros, ¿qué le pasa al hijo de Cis? ¿Acaso también él es profeta? Uno de ellos exclamó, hoy día cualquiera es profeta. Por eso es tan popular el dicho, también Saúl anda entre los profetas. En cuanto Saúl llegó al santuario en el cerro, dejó de profetizar. Entonces uno de sus tíos les preguntó a Saúl y a sus criados, ¿y ustedes dónde andaban? Y Saúl le respondió, anduvimos buscando las asnas perdidas, pero como no las encontramos, fuimos a consultar a Samuel. Y el tío de Saúl le dijo, te ruego que me digas lo que le dijo Samuel. Y Saúl le respondió, claramente nos dijo que las asnas ya habían sido halladas. Sin embargo, Saúl no le dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al reino. Más tarde Samuel pidió al pueblo que se reuniera ante el Señor en Mizpah y le dijo a los israelitas, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían, pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias, y aunque quiero que los gobierne un rey, pues ya sé que piensan así. Preséntense ante mí el Señor en el orden de sus tribus y familias. Una vez que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó que se acercaran la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín en el orden de sus familias. Luego pidió que se acercara la familia de Matri, y de ella pidió que se acercara Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron. Así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba allí, y el Señor les dijo, búsquenlo entre el equipaje, pues allí está escondido. Entonces fueron a buscarlo allí y lo pusieron en medio del pueblo y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos. No había quien le llegara a los hombros. Y Samuel le dijo a todo el pueblo, ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaban, ¡Viva el rey! Después Samuel les puso al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y las guardó en presencia del Señor. Luego Samuel envió a todo el pueblo de regreso, cada uno a su casa, y Saúl también regresó a su casa en Gabaa, acompañado de hombres valerosos a quienes Dios les tocó el corazón. Pero no faltaron algunos perversos que dijeron, y este es el que nos va a salvar. Y como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos, pero Saúl no le dio importancia. El amonita se dirigió a Jabes de Galaad y la sitió, pero los habitantes de Jabes le propusieron a Nahas que, si se aliaba con ellos, se comprometían a servirle. Nahas les respondió, haré alianza con ustedes con la condición de que cada uno de ustedes se deje sacar el ojo derecho. Así el pueblo de Israel quedará en vergüenza. Los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo nuestro territorio. Si nadie sale en nuestra defensa, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl y le dijeron al pueblo las condiciones de Nahas, todos lo lamentaron y se pusieron a llorar. Saúl volvía del campo arreando los bueyes y preguntó, ¿por qué le pasa al pueblo? ¿Por qué llora? Entonces le dijeron el mensaje de los hombres de Jabes. En cuanto Saúl lo oyó, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se llenó de ira. Tomó entonces un par de bueyes, los descuartizó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con la orden de que los mensajeros dijeran, así haremos con los bueyes de los que no sigan a Saúl y a Samuel. Fue tal el temor que el Señor infundió en el pueblo que se unieron como un solo hombre.
Cuando Saúl les pasó revista en Besec, los israelitas eran 300,000 y los de Judá eran 30,000, los cuales dijeron a los mensajeros que habían llevado la noticia: digan a los de Jabes de Galaad que mañana, cuando el sol comience a calentar, serán liberados. Cuando los mensajeros anunciaron esto, los habitantes de Jabes se alegraron mucho y les dijeron a sus enemigos: mañana estaremos aquí para que hagan con nosotros lo que les parezca mejor. Pero al día siguiente Saúl distribuyó a los soldados en 3 batallones que, antes de que amaneciera, cayeron sobre el campamento y tomaron por sorpresa a los amonitas. Los hirieron de muerte hasta bien entrado el día. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron sin que siquiera 2 de ellos se vieran juntos. Entonces el pueblo le dijo a Samuel: ¿dónde están los que dudaban que Saúl sería nuestro rey? Queremos que nos los entreguen para matarlos. Pero Saúl dijo: nadie va a morir hoy, porque el Señor ha traído la salvación a Israel. Por su parte, Samuel dijo al pueblo: vengan todos, vamos a Gilgal para renovar el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal, y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. Luego ofrecieron al Señor sacrificios y ofrendas de paz, y Saúl y todo el pueblo de Israel hicieron fiesta. Samuel reunió a todos los israelitas y les dijo: he oído atentamente todo lo que me han dicho y les he puesto un rey. Aquí lo tienen ante tus ojos. Yo ya estoy viejo y lleno de canas y he convivido entre ustedes desde mi juventud. Pero mis hijos viven entre ustedes. Aquí me tienen. Acúsenme de algo ante el Señor y ante su rey. Díganme si acaso he robado el buey o el asno de alguien, o si he hablado mal de alguien, si lo he ofendido o si alguien me ha sobornado para cometer injusticia a su favor. Hablen y yo haré la restitución. Todos dijeron: nunca nos ha calumniado ni ofendido, tampoco has robado nada de nadie. Y Samuel respondió: el Señor y su ungido son testigos de que han declarado no haber hallado en mí ninguna falta. Y ellos respondieron: somos testigos de eso. Entonces Samuel dijo al pueblo: testigo es también el Señor, quien eligió a Moisés y a Aarón y que sacó de Egipto a los antepasados de ustedes. Ahora les pido que me escuchen con atención, porque les voy a relatar lo que el Señor ha hecho para librarlos a ustedes y a sus padres de todos los peligros. Después de que Jacob entró en Egipto, los antepasados de ustedes eran oprimidos y clamaron al Señor, y Él les envió a Moisés y a Aarón, y ellos los sacaron de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios, y Él los dejó caer en manos de Sísera, jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos y del rey de Moab. Todos ellos pelearon contra los israelitas, pero ellos se arrepintieron y clamaron al Señor. Le dijeron: Señor, hemos pecado, perdónanos, pues te hemos dejado por servir a los Baales y a Astarot. Ahora líbranos del poder de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, a Ambarat, a Gete y a mí, Samuel, y los libró del poder de todos los enemigos que los rodeaban, para que vivieran tranquilos. Pero cuando ustedes vieron que Nahas, el rey de los amonitas, venía a pelear contra ustedes, me dijeron: queremos que nos gobierne un rey, cuando en realidad el rey de ustedes es Dios el Señor. Pero aquí está el rey que han elegido, el rey que ustedes pidieron. El Señor les ha puesto un rey.
Si ustedes aman y obedecen al Señor y le sirven, Si no son rebeldes a su palabra y si tanto ustedes como su rey sirven al Señor su Dios, harán bien. Pero si no lo obedecen, sino que son rebeldes a la palabra del Señor, Él se pondrá en contra de ustedes como se volvió en contra de sus padres. Esperen un poco y podrán ver las grandes cosas que el Señor hará entre ustedes. Estamos en el tiempo de las cosechas, cuando no llueve de las cosechas. Estamos en el tiempo de las cosechas cuando no llueve. Pero yo clamaré al Señor y Él enviará truenos y lluvias para que vean y comprueben la gran maldad que han cometido a los ojos del Señor al pedir un rey. Y ese mismo día Samuel clamó al Señor y el Señor envió truenos y lluvias, y todo el pueblo sintió temor ante el Señor y ante Samuel. Entonces todo el pueblo le dijo a Samuel: ruega al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos muramos. Reconocemos que a todos los pecados que hemos cometido hemos añadido otro de pedir que un rey nos gobierne. Y Samuel respondió al pueblo: no tengan miedo. Es verdad que ya cometieron esta maldad, pero a pesar de eso, no se aparten del Señor, sino que síganlo y sírvanle de todo corazón. No vayan tras los dioses falsos, porque no les servirán de nada, ni podrán salvarlo, porque no son nada. El Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre y Él los escogió para que fueran su pueblo. Lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Al contrario, me comprometo a instruirlos en el camino bueno y recto, con tal de que ustedes teman al Señor y en verdad le sirvan de todo corazón. Recuerden todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, pero si insisten en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey perecerán. Hermana Luz, ¿puede orar? Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre del cielo, por esta preciosa palabra, mi Cristo bendito. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Rey, Señor. Tú gobiernas nuestra vida, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, por este motivo. Estamos aquí leyendo tu palabra, Señor, que nos edifica cada día. Te rogamos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra y a ponerla siempre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Te agradecemos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de nosotros, en nuestra familia, Señor. Y a tu iglesia, bendícela siempre, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias.